A lo largo de la historia, el ser humano ha tenido que padecer innumerables pestes o pandemias, muchas de ellas acabando hasta con el 50% de la población. Por eso, en este video vamos a hablar de las 5 peores pandemias de la historia de la humanidad. En el número 5 tenemos la fiebre hemorrágica azteca. En 1545, una epidemia atacó a una de las civilizaciones más fuertes de la historia. En menos de 5 años murieron más de 15 millones de aztecas, el 80% de ellos, en lo que se denominó como Cocolistli, que en el idioma del imperio azteca significaba peste. Esta fue una de las epidemias que golpearon a México después de la llegada de los españoles. 800 años pasaron para descubrir cuál fue la causa de la peste. Un grupo de científicos de la Universidad de Tübingen lo logró. Revisando el ADN de 15 esqueletos aztecas, llegaron a la conclusión que fue una variante de la fiebre tifoidea. Los síntomas que padecieron los habitantes del imperio azteca eran fiebre, diarrea, dolor de cabeza y sangrado por todos los orificios del cuerpo. En el número 4 está la gripe española. La pandemia de la gripe española se dio en el año 1918 y para unos es la peor pandemia de la historia, matando en un solo año a más de 30 millones de personas. La enfermedad apareció por primera vez en Fort Greely, Kansas, el 4 de marzo de 1918. Posteriormente, mutó hasta convertirse en lo que se conoció como la gripe española. Pero ¿por qué si no apareció por primera vez en España? ¿Por qué se denominó gripe española? Cuando la gripe llegó a Europa en plena coyuntura de la Primera Guerra Mundial, esta pasó a España, la cual era neutral, y esta no censuró la pandemia. Y a pesar de no ser el epicentro, España se convirtió en uno de los países más afectados, con más de 8 millones de contagios y más de 300.000 muertes. La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus. Ya se sabe que fue causado por un brote del virus A del subtipo H1N1. Esto causaba fiebre elevada, diarrea, vómito. La mayoría de personas que morían durante la pandemia sucumbieron por una neumonía bacteriana, ya que en esa época todavía no tenían antibióticos disponibles y en el verano el virus desapareció tal como había llegado. En el número 3 tenemos el VIH-Sida. El virus de inmunodeficiencia humana es el agente etiológico causante del SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia humana. No es lo mismo virus que síndrome. El SIDA fue descubierto en 1981 y hasta hoy ha sido el causante de más de 40 millones de muertes en el mundo. Sobre la base de estudios genéticos, se ha determinado que el VIH es una mutación del VIS, o virus de inmunodeficiencia en simios, que se transmitió a los humanos entre 1910 y 1930 en el oeste centro de África, o sea lo que llamamos zoonosis. El virus se encarga de destruir el sistema inmunológico, interfiriendo con la capacidad del cuerpo para poder combatir infecciones. No se ha encontrado una vacuna y se han visto casos donde las personas increíblemente se han sanado. El último fue un paciente en Londres que se le hizo un trasplante de células madres y hasta el día de hoy no encuentra rastros del VIH en su cuerpo. En el número 2 tenemos la plaga de Justiniano. La plaga de Justiniano fue una epidemia que afectó el imperio bizantino, el cual lo componían Constantinopla, Europa, el norte de África y parte de Asia entre los años 541 y 543. Se estima que murió casi el 30% de la población de esa época, o sea, casi 80 millones de personas. No existen muchas evidencias de cuál fue la enfermedad que mató a tanta gente, pero hay serios indicios que indican que se trató de la peste bubónica o peste negra. La pandemia se extendió desde el año 541 por todo el imperio. En Constantinopla, la primera ciudad afectada fue el puerto de Pelusium, la cual era un centro comercial por donde entraban las mercancías provenientes de Egipto y África. ¿Por qué se llama la plaga de Justiniano? Porque ese era el emperador en ese momento que gobernaba desde el año 527 hasta el año 567, año de su muerte. Este fue el mismo emperador que tenía un general llamado Belisario, que consiguió la rápida conquista del reino de los vándalos del norte de África. El mismo que dejó como legado la compilación uniforme del derecho romano en su obra Corpus Iuris Civilis, que hasta el día de hoy todavía es la base del derecho civil en muchos estados modernos. La epidemia fue devastadora, la cual le hizo perder territorio al imperio, daño que no sería revertido hasta el siglo IX. Y en el número 1 tenemos la peste negra. La peste negra fue la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad, la cual azotó Europa, parte de Asia y el norte de África. Se dice que más de un tercio de la población mundial murió, aproximadamente casi 30 millones de personas. La peste negra fue causada por una bacteria llamada Yersinia pestis. Se le denominó peste negra ya que uno de los síntomas de la enfermedad
era la gangrena y el color de la piel cambiaba a un tono negro. También se la denominó fiebre bubónica, ya que producía bubones negros en el cuello, axila, brazos debido a la inflamación de los ganglios. Estos se hinchaban hasta haciendo ruptura, supurando un líquido con un olor pestilente. Otros síntomas eran la fiebre alta, tos, sangrado por todos los orificios del cuerpo y, como dije, la gangrena. Una de las cosas sorprendentes de esta pandemia era que podías estar bien en la mañana, tener fiebre en la tarde y al día siguiente amanecer muerto. Y aquí un dato escabroso que puede resultar terroríficamente coincidente. Todo indica que la peste tuvo su origen en China cuando los mongoles dominaban el país y habían establecido la dinastía Yuan. Dicen que por el año 1300 hubo una pequeña edad de hielo y muchas ratas y roedores abandonaron esos pastizales huyendo hacia zonas pobladas. Y en esos lugares la enfermedad pasó a los humanos por medio de las garrapatas. La enfermedad pasa hacia Asia Central y fuera de que era una zona de alto tráfico de mercancías, estábamos en la coyuntura de la invasión de los mongoles a la antigua Crimea. Esos bizantinos fueron viajando por todo el Mediterráneo, pasaron por Constantinopla, fueron hacia Alejandría y llegaron, adivinen a dónde. Sí, llegó a Italia y esta se convirtió en el foco de la peste en Europa Central. Rápidamente la peste se propagó por toda Europa y, como dije, matando a más de 50 millones de personas. Algunos médicos llegaron a la conclusión que la peste o el virus en las personas tardaba más de 39 días en causar síntomas. Por eso en Venecia se inventaron una medida para aislar a todos los viajeros, a lo que se denominó cuarentena. ¿Se acuerdan de estas máscaras de pico que aparecen en algunas películas de terror? Estas máscaras con formas de pico fueron inventadas para evitar el contagio. Por dentro estaban cubiertas de esencia de flores y se convirtieron en los primeros tapabocas. Luego, en los años 1600... Cuando el tirano mandó... No. En Europa ya estaban preparados y ya las ciudades se habían vuelto un poco más higiénicas. Crearon un sistema de purificación de aguas. No le dijeron a la gente que tenían que botar la mierda en los ríos. Y para en su momento las nuevas epidemias pues ya descubrieron que la mejor manera de no propagar la enfermedad era aislar a los enfermos. No es la primera ni la última vez que un ser humano enfrenta una pandemia. El ser humano ha salido avantes de esas situaciones y ha desarrollado estrategias destinadas a mitigar estas emergencias. Cuando el ser humano se ve en una situación desfavorable, lo único que puede pasar después es la calma y la evolución. Cambios en la demografía, avances en la ciencia, la tecnología, en la medicina, en la economía. Así como hemos sobrevivido a grandes pandemias, a grandes catástrofes en la historia de la humanidad, estoy seguro que vamos a salir adelante de esta situación. Todos. Pero para empezar, necesitamos que te quedes en tu puta casa. Gracias.